Hace un tiempo atrás me vino a la mente una escena de la serie de manga y anime Sailor Moon. En esta escena, Minako o Sailor Venus estaba audicionando una suerte de concurso de canto, de baile, de talento, algo así. Y Artemis, que es su gatito que siempre la acompañaba, le dice cuando ella va a entrar al concurso, buena suerte, Minako. Esta escena yo la volví a ver en japonés varios años más tarde en su idioma original y como me lo esperaba, lo que Artemis le dice a Minako en esa escena no es buena suerte, sino gambate. En el video de hoy quiero hablarte de esta palabra en particular, el ganbaru. Una palabra que seguramente si eres fanático o seguidor de la cultura japonesa, o si ves mucho anime, o si sigues algún grupo musical, seguramente la conocerás, ya sabrás de qué va esto, a lo mejor no, a lo mejor solamente te suena, y si no la conoces, si la estás escuchando por primera vez, me encantaría contarte un poco acerca de esta palabra que creo que es tan importante para entender parte de la cultura japonesa. Esta palabra, el ganbaru, ¿no es cierto? El acto de esforzarse, viene de, por una parte, cabezonería o testarudez, y por otra, contiene algo que se extiende en el tiempo. Por lo tanto, podríamos decir que esta palabra quiere decir como la testarudez, ¿no es cierto? O la persistencia de algo, de un pensamiento o de un actuar en el tiempo, que es lo que finalmente da sus frutos. Esta palabra lo que significa es esforzarse o dar lo mejor de uno mismo. En inglés yo la he visto la mayoría de las veces traducida como do your best, da lo mejor de ti, ¿no? Y es una palabra tremendamente importante en la cultura japonesa. ¿Cuál es el punto de esta palabra? Que para nosotros, en nuestra cultura más occidental, quizás en la mayoría de otras culturas, realmente no es tan simple poder adaptarla a un contexto. Podemos entenderla, por supuesto. Todos sabemos o entendemos la noción de esforzarse, dar lo mejor de uno, trabajar arduamente, etcétera, pero la forma en que los japoneses la aplican en su día a día o en varios contextos es muy distinta a cómo nosotros la ocupamos. Y es por eso que mencionó el ejemplo del principio. El motivo, sin querer justificar este error de doblaje, podríamos decir, o de traducción, es que cuando nosotros podemos decir, por ejemplo, ok, me voy a esforzar, voy a dar lo mejor de mí, pero ¿qué hacemos cuando queremos transmitirle lo mismo a otra persona? Realmente no estamos tan acostumbrados a tener una versión imperativa de eso. Y cuando lo hacemos, se entiende de una manera negativa. Se entiende que le estamos diciendo a alguien, esfuérzate más, trabaja más duro, como si fuera una suerte de regaño, una suerte de consejo a lo mejor duro. El decirle a alguien, esfuérzate más, generalmente no lo entendemos como algo positivo, sino más como una suerte de regaño o de castigo. Mientras que en japonés esta palabra, el esforzarse, tiene su versión imperativa, el ganbatte, cuando se lo dices a otro. Y es eso lo que en este ejemplo que menciono al inicio produce esta suerte de dificultad de adaptar. ¿Por qué? Porque la intención también es positiva, al igual que el buena suerte también es positivo. Básicamente lo que se busca es lo mismo, es desear a alguien que le vaya bien. La diferencia es que nosotros le deseamos suerte a alguien, pero para decirle a alguien esfuérzate, nosotros en Occidente no lo entendemos de la misma manera. En Japón sí. En Japón sí. Y lo que en esta escena le transmitía Artemis a Minako es un que te vaya bien, pero la palabra es esfuérzate. La intención es esfuérzate. Te va a ir bien si te esfuerzas, si das lo mejor de ti. Eso es lo que se dice. Esta palabra yo la he escuchado un montón de veces, sobre todo en el mundo idol. Voy a hacer un pequeñísimo paréntesis en caso de que no conozcas este término. El idol o el fenómeno idol es una suerte de fenómeno de la cultura popular japonesa que consiste en niñas aproximadamente desde los 10 a los 17 años que audicionan para formar parte de grupos, unirse a grupos o formar grupos donde cantan, bailan, tienen sus seguidores, etcétera. Cuando estas chicas ganan esas audiciones, generalmente cuando se presentan dicen Ganbari más. Es muy difícil que no lo digan, casi todos lo dicen porque también forma parte de la idiosincrasia japonesa el esforzarse.
Es muy común que lo digan. Y a su vez, cuando estos mismos grupos idol están, por ejemplo, en programas de televisión, haciendo estos concursos que hacen una suerte de juegos o pruebas que a veces son un poco inofensivas, pero también a veces consisten en pruebas o retos o concursos, etcétera, es muy común que entre ellas se digan, gambate, da tu mejor esfuerzo, ¿no? Se me viene a la mente uno de estos concursos donde tienes que tocar algo que no sabes qué es. Todo el mundo está viendo qué es, pero tú no sabes qué es, entonces te da miedo. Entonces, claro, están estos grupos y las niñas van poniendo su mano y tienen miedo y detrás le dicen, gambate, gambate. Es como, resiste, aguanta, da lo mejor de ti, ¿no? Va un poco por ese lado. Pero esta palabra se utiliza en muchos contextos, en distintos, no solamente en esto que puede parecer a lo mejor tan evidente o tan popular o a lo mejor insignificante, sino que está presente en muchos elementos más. Y el motivo por el que traigo a colación este concepto no solamente es por la particularidad con la que se usa en Japón, que no es exactamente la misma que nosotras podríamos utilizar. Si yo le digo a alguien esfuérzate, a lo mejor no se entiende como un deseo de que le vaya bien, pero en Japón sí. Pero hay una razón más importante, y es que creo que el Ganbaru tiene mucho que ver con la forma en que Japón se ha desarrollado a lo largo de su historia. Japón es un país que ha visto un montón de tragedias y de desgracias, ha vivido un montón de guerras, un montón de desafíos que vienen de las relaciones entre personas, pero también incluso han vivido varios desastres naturales, que es algo que ya se escapa de todo control y ha sido capaz en cada una de esas oportunidades de levantarse, de ejercerse, de volver a ponerse de pie e incluso mucho mejor. Yo sé que muchas personas van a relacionar esto con el desarrollo de Japón, con la alta tecnología que tienen hoy en día, con lo rápido que se pusieron de pie unos pocos años después de la guerra, pero yo creo que va incluso más allá de eso. Japón no solamente es estos últimos años, sino todo lo que viene detrás. Y algo que me ha llamado la atención en los últimos años es esta noción de la perfección o de la excelencia que tiene Japón y que también se le atribuye a otros países asiáticos. La diferencia creo que es que en Occidente tenemos una perfección que tiene mucho que ver con la ciencia o con lo establecido, con esto de manual, ¿no? De cómo se hacen las cosas. Japón, como lo veo yo, y voy a hablar específicamente de Japón, dejando de lado otros países asiáticos, tiene una perfección que no tiene tanto que ver con esa suerte de cosa científica exacta, precisa. Se me viene a la mente, por ejemplo, em, estos jardines japoneses que son perfectos a su manera, pero no buscan emular una perfección, sino que buscan emular la naturalidad de la naturaleza misma. Entonces tenemos, por ejemplo, piedras o rocas de distintos tamaños, desfases. Es orgánico, se busca imitar lo orgánico de la vida. De alguna manera creo que Japón no es un país que alcance la perfección precisamente por hacer las cosas al modo occidental, sino porque lo hace a su modo y su modo es el camino del esfuerzo y de un esfuerzo que se hace en constancia, es decir, a lo largo del tiempo. Y eso lo veo muchísimo precisamente en la música, en el mundo de las idols. Recuerdo que me llamaba muchísimo la atención, por ejemplo, que hubiesen estos grupos musicales con chicas que no tienen ninguna formación en música, ni en canto, ni en baile. Y desde nuestra perspectiva occidental, eso podría ser casi una aberración, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, ¿qué hacen estas chicas en un escenario cuando acá tenemos un montón de artistas que tienen tremendas voces y no tienen espacio, ¿no? De hecho, es más, por mi experiencia, te puedo contar que los fanáticos occidentales suelen ser muy críticos de las chicas idols japonesas que no cantan bien y dicen cosas como ella no debería estar en el grupo, ella no es tan buena, etcétera. En cambio, en Japón se valora el esfuerzo que hacen las integrantes y los talentos específicos que tengan. Una idol puede no ser buena cantante, pero a lo mejor tiene una gran personalidad, a lo mejor hace un buen trabajo creando una imagen de sí misma, a lo mejor es una buena influencer, por ejemplo. Y ese tipo de cosas, de detalles técnicos como no canta,
No es para los japoneses una referencia de que esté bien o que esté mal, a diferencia de lo que pasa en la cultura occidental. Y creo que el gambate, justamente, o el gambarimazo, el gambaru, es algo que tiene que ver con eso. No partimos desde el inicio de, o de la base de lo sabemos todo y lo podemos todo, sino desde el inicio de, o la base de me voy a esforzar. Voy a dar lo mejor de mí para poder aprender y hacerlo cada vez mejor. Y creo que es tremendamente importante. Hace un tiempo atrás, mientras estaba haciendo una caminata, me acordé de el opening de una serie que se llama Hachime no Ippo, que se traduce como Espíritu de Lucha. Seguramente la habrás escuchado, a lo mejor no. Es una serie de manga y anime que tiene que ver con el boxeo. No es una serie que a mí me guste en particular, pero uno de sus openings, el segundo en particular, me gusta muchísimo. Y en esa oportunidad, mientras yo caminaba, también divagando un poco en mis propias dificultades, me acordaba de ese opening que tiene por lo demás una canción estupenda, lo recomiendo totalmente. Y ese opening muestra algo en particular en su video, ¿no? Más allá de la canción. En el video vemos a Hippo. Hippo es el protagonista de esta historia. Es un muchacho adolescente muy humilde en muchos sentidos, muy sencillo, y a quien la vida le lleva a practicar el boxeo, que eventualmente lo lleva a sacar una fuerza que él no tenía en su personalidad. En este segundo opening, que corresponde a un momento de la serie donde él ya ha entrado al boxeo y ya está haciendo su trabajo como boxeador, lo vemos preparándose mentalmente, entrenando, a lo mejor pensando, quizá preparándose para el futuro o preocupándose. Vemos escenas de él en combate con sus rivales, ¿no es cierto? Lo vemos recibir una madriza y otra, ¿no es cierto? Eh, y lo interesante de esto es lo que ocurre al final de ese opening. Al final de ese opening, luego de que recibe todas estas palizas, vemos un plano con el ojo de Hippo, ¿no? Que muestra su determinación. Luego nos muestran una salida del sol que no solamente representa o es un icono de la cultura japonesa, sino que también simboliza algo nuevo, una nueva oportunidad, algo que en el día a día, al inicio de un nuevo día, podemos tomar como una nueva oportunidad. Y tenemos tres últimos planos que me parecen sumamente importantes en su simpleza y su sencillez. Es Hippo derrotado en el suelo, intentando levantarse, ¿cierto? Intentando volver a pararse de esas golpizas. Luego lo vemos cómo se pone de pie. Y al final, la última escena, el último plano de este opening, que lo voy a poner aquí en el video, aparece él con los puños en alto, ¿no es cierto? Para volver al ataque nuevamente. Esa es la última escena, la última imagen que tenemos de ese opening. Cuando yo me acordé de esto, pensé qué simpleza más grande tiene este final de este opening. Pero luego me di cuenta de que en él precisamente lo que vemos es la esencia de este dar lo mejor de sí. Y es que esta noción del Ganbaru, este dar lo mejor, no es necesariamente un fin o una victoria, sino es el acto de continuar perseverando una y otra vez. Esto no es nuevo, no es exclusivo de esta serie, lo vamos a ver en un montón de series, sobre todo en series de choyo y de shonen, principalmente porque este tipo de series contienen mucho la estructura del viaje del héroe. Y si hay algo que necesita el viaje del héroe es precisamente la voluntad y la fuerza de seguir adelante. Lo vamos a ver en Dragon Ball, en Naruto, en One Piece, en Sailor Moon también, en muchísimas series. Y es aplicable, por supuesto, a muchas áreas de la vida. Pero me llama la atención cómo en este opening lo ponen de una manera tan visual. No termina en derrota, no termina en victoria. Este opening no nos muestra a Hippo ganando un torneo o recibiendo un galardón. Nos lo muestran poniéndose de pie e intentándolo una vez más. Es un poco duro si lo pensamos de esa manera,
No es un mensaje que auspicie necesariamente la victoria que todos esperamos en algún momento, pero sí es el mensaje exacto del Ganbaru, es el esforzarse, el dar lo mejor de uno. Y me parece que la esencia de la cultura japonesa, o al menos parte de ella, está precisamente ahí. Quizás muchos podrán discutir que hoy en día Japón no es igual, puede ser, las generaciones van cambiando ciertamente, pero si hay algo que ha caracterizado al Japón tradicional y al Japón que ha llegado hasta el día de hoy, es precisamente ese espíritu, el poder seguir adelante. Japón se levantó no solamente de una tremenda desgracia, sino de millones, y ha sido capaz en cada una de ellas de volver a levantarse y de aprender de sus errores o de sus caídas y volver a aprender y volver a adaptar y volver a crear de maneras distintas. Y este opening de Espíritu de Lucha me recuerda precisamente a ese espíritu. Me gustaría que pudieras ver ese video, ese opening, que además tiene una excelente canción, y tomarlo como ejemplo. No la serie en sí, porque como digo, este mensaje está presente en un montón de series de manga y anime, pero creo que visualmente deja la enseñanza perfecta y de manera absolutamente literal. Me gustaría leerte en los comentarios qué te parece esto. Seguramente ya conoces el concepto y si es así, me gustaría saber qué opinas, si crees que me faltó algo que agregar o si que tienes otra visión acerca del Ganbaru, me gustaría poder leerte en los comentarios. Y si no es así, de todas maneras, me encantará saber que a lo mejor te he dejado una nueva lección o una reflexión en cuanto a un concepto que, a pesar de tener un nombre específico en la cultura japonesa, sin duda alguna podemos aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida, independientemente de dónde seamos y cuál sea nuestro trasfondo. Muchas gracias por acompañarme en este video y te espero nuevamente en un próximo video.